Bueno, buenos días. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio que os planteé sobre análisis patrimonial de una empresa con estos balances, que si os dais cuenta aparecen dos balances muy resumiditos, ¿de acuerdo? Del año N-1 y el año N. Esto es como si ahí dijésemos año N 2020, año N-1 2019. ¿De acuerdo? Bueno, el análisis patrimonial que vamos a hacer de los balances consiste en ver la estructura, cómo se relaciona o cómo se estructuran las diferentes masas patrimoniales, qué peso tiene cada una de ellas dentro del activo o dentro del patrimonio neto y pasivo, ¿de acuerdo? Y también es interesante ver cómo han ido evolucionando esas masas patrimoniales a lo largo del tiempo. Por eso, aquí tenemos un ejercicio en el que aparecen la composición de dos balances de 2 años consecutivos y así podemos analizar cómo se compone en un año, cómo se compone en otro y ver la evolución que ha tenido, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que vamos a hacer es calcular los porcentajes verticales. Los porcentajes verticales me van a indicar el peso que tiene cada una de las masas patrimoniales dentro del total del balance. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí n-1, ¿de acuerdo? Espérate, voy a ponerlo a la altura. Voy a borrar un momentito. Aquí. Vamos a poner en primer lugar el año n-1 y en aquí el año n. Y entonces lo que voy a ir poniendo es el porcentaje vertical que supone el activo corriente, el activo no corriente, las existencias, el realizable, el disponible. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿cómo se calculan los porcentajes verticales? Pues para eso tenemos que tener en cuenta el total del activo en cada uno de los años y el total del patrimonio neto y del pasivo en cada uno de los años. Por ejemplo, si yo quiero saber qué porcentaje representa el activo no corriente dentro del activo total en el año n-1, pues plantearía la siguiente fórmula. Si 5.335 o 5.335.000 euros suponen el 100% del activo, pues cogemos la cifra del activo corriente, 3.233, supondrán X. ¿De acuerdo? Pues nada, hacemos la regla de 3. Vamos a ver, lo tengo por aquí. 3.233 por 100 partido por 5.335, pues aproximadamente un 60,5%. Es el activo no corriente, ¿de acuerdo? Y el resto, es decir, el 39,5% será activo corriente. ¿Veis? Eso en el año n-1. Después puede ser interesante ver la composición que tiene cada uno de estos de los subgrupos que tiene el activo corriente. Pero por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer ya es ver el peso que tienen las existencias, el realizable y el disponible, ya no dentro del total del activo corriente, del activo, sino dentro del total del activo corriente. Por ejemplo, las existencias. Las existencias, ¿qué peso tienen dentro del activo corriente? ¿De acuerdo? Pues haríamos lo siguiente. Si el activo corriente total, que son 2.302, es 100, las existencias, que son 338, es X. Pues nada, multiplicamos 338 por 100 partido entre 2.302. Pues aproximadamente un 14,6%. Ya os digo, lo que he hecho ahora mismo es calcular el peso que tienen las existencias dentro del activo corriente, no dentro del total del activo, porque es más... esta información es más relevante que calcular el peso que tienen dentro del total del activo, ¿de acuerdo? Realizable. El realizable. ¿Qué peso tienen dentro del total del activo? Bueno, pues plantearía la misma regla de 3. Pues serían 1.240 por 100 dividido entre el total del activo corriente, 2.302. Pues aproximadamente un 54%.
¿De acuerdo? Y ya, pues el disponible, pues si tenemos 14,6 por un lado, aproximadamente, ya digo, hay más decimales, pero yo voy a poner 14,6, y tenemos 54% por el otro, pues esto viene a suponer un 31,4% del activo corriente. ¿Veis? Aquí, esto es la información que me da el balance en el año N-1. En el año N-1 está claro que la masa patrimonial con más peso dentro del activo es el activo no corriente, que es más de la mitad del total de las inversiones. ¿De acuerdo? Ahí se incluye el inmovilizado material, inmovilizado intangible, etc. Y dentro del activo corriente, pues el grupo que más peso tiene es el realizable, que es lo que me deben los clientes. ¿De acuerdo? Esto es una forma de ver cómo se compone el balance de una empresa y cuáles son las partidas que tienen más peso. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto en el año N. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el año N hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente que cambiamos la cifra. Sería, por ejemplo, vamos a ver qué peso tiene el año N el activo no corriente. Pues sería, si 5.108 es el total, 3.460, ¿cuánto es? Pues nada, 3.460 por 100. A ver, un momentito, 3.460 por 100. Y dividido entre el total del activo, entre 5.108, me dice que el activo no corriente sería 67,73%. Bueno, ¿vale? Bueno, ¿qué puedo ver? Yo ya puedo analizar un poquito la evolución que ha tenido. Yo he visto que la empresa ha aumentado el peso del activo no corriente. Supuestamente lo que ha hecho esta empresa es invertir más en activo no corriente. ¿De acuerdo? De hecho se ve en los valores, ¿no? Pero vemos cómo ha aumentado el peso del activo no corriente. Y ahora vamos a ver el activo corriente. Hacemos lo mismo. El activo corriente sería 1.648 por 100. 1.648 por 100 dividido entre 5.108. 32,26. ¿Veis? El peso del activo no corriente ha disminuido con respecto al del año anterior. Y ahora vamos a ver el peso de los distintos grupos del activo no corriente. Las existencias, ¿cuánto pesan? Pues serían 475 por 100 dividido entre el total del activo corriente, entre 1.648. 28,82. Voy a ponerlo en otro color para que se vea que... Bueno, espérate, voy a borrar aquí. Ahí estamos. 28... Vaya, hombre. Aquí. 28,82. ¿De acuerdo? Es el peso de las existencias dentro del activo corriente. El realizable, 1097 por 100 dividido entre el total del activo corriente, 1648. 66,56. Bueno, y ahora, pues si a 100, que es el total del activo, le quitamos 28,82 y le quitamos 66,56, me dice que esto pesa 4,62%. Bien, veis. Esto es el análisis de porcentajes verticales del activo de la empresa. ¿De acuerdo? Hemos visto que nos podemos fijar en cómo ha cambiado el peso del disponible. Esta empresa lo que ha hecho es que el disponible que tenía en la caja en el año N-1, pues ha sido invertido o ha sido utilizado para algo, para pagar deudas o lo que sea. Pero el caso es que el disponible, el dinero que está en los bancos y en la caja, ha disminuido mucho y su peso dentro del activo corriente prácticamente ha desaparecido. Y vemos que el realizable, que son los derechos de cobro con los clientes, pues ha aumentado bastante su peso dentro del activo corriente con respecto al año anterior. ¿De acuerdo? Es más de la mitad del activo corriente. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el patrimonio neto y con el pasivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué peso tiene el patrimonio neto dentro del pasivo total. Pues sería 365 por 100
dividido entre 5.535. Pues en el año n-1, vamos a ponerlo en rojo, en el año n-1, el patrimonio neto, que es el capital, las reservas, etcétera, aproximadamente suponía el 6,6% de toda su financiación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hacemos lo mismo con el pasivo no corriente. 2.073 por 100 dividido entre 5.535, pues estos son 37,45%. Financiación básica, que la financiación básica también es financiación a largo plazo, ¿de acuerdo? Que es la financiación que utilizamos para sobre todo para financiar el activo no corriente, las inversiones. Entonces sería 2.438 por 100 entre 5.535, pues 44,04. Y ahora el pasivo corriente, 3.097 por 100, entre 5.535. A ver un momentito, aquí hay un fallo. Sí, aquí las cifras. Vale, de acuerdo. Es que aquí hay un problema. Aquí ha habido un problema porque, claro, no cuadran las cifras y es que, claro, este ejercicio, el pasivo no corriente, estaría dentro de la financiación básica. Voy a hacer una comprobación. Si sumamos 365 más 2.073, no, perdón, más 2.438 más 3.097. Aquí hay un fallo. Vale, ya, de acuerdo. Fijaos. Claro, es que aquí tenemos un problema que la financiación básica aparece como una cosa aparte, pero la financiación básica en realidad es la suma de estos dos, del patrimonio neto y del pasivo no corriente, ¿de acuerdo? Por eso, si vosotros sumáis todas estas cifras, que es que yo no lo he comprobado antes, si sumáis todas estas cifras, no os da 5.335, claro, ¿por qué? Porque la financiación básica, que es 2.438, es la suma del patrimonio neto y del pasivo no corriente, ¿de acuerdo? Que es la financiación a largo plazo o o los recursos propios, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto de aquí, ¿de acuerdo? Y la financiación básica no la pongo, porque ya digo, la financiación básica de la empresa es la suma del patrimonio neto y del pasivo no corriente. Bueno, pues ponemos pasivo corriente. Es que como la han puesto de esta forma que está separada, pues yo no había caído en el error y había considerado que el enunciado lo había considerado como dos cosas diferentes, pero no. ¿De acuerdo? Pues nada, pasivo corriente. Pasivo corriente, ¿qué peso tiene? Pues 3.097 por 100 partido entre 5.535. Pues 55,95%. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya está. Esta es la estructura del pasivo, la estructura financiera de la empresa. Vemos que lo más importante dentro del pasivo es la deuda a corto plazo, y luego vemos que la financiación, dentro de la financiación a largo plazo y propia, que es la financiación básica, pues lo más importante es el pasivo no corriente. Se puede ver claramente que esta empresa recurre muy poco a autofinanciarse, puesto que nada más que el 6% de la financiación es propia, ¿de acuerdo? Sobre todo recurre a financiación externa. Vamos a ver cómo ha evolucionado eso en el año N. Hacemos lo mismo. A ver, patrimonio neto. 1.332 por 100 dividido entre 5.108, 26%. 26% aproximadamente. Ahora, pasivo no corriente. 1.945
por 100 partido entre 5.108, 38% aproximadamente. Y entonces el pasivo corriente será el total menos 38 y menos 26, 36%. ¿De acuerdo? Vemos que la estructura financiera ha cambiado bastante. El peso del pasivo corriente, que ahora es 36%, ha disminuido mucho con respecto al del año anterior. Es decir, esta empresa se ha dedicado a reducir su deuda a corto plazo, que la deuda a corto plazo es la más peligrosa. ¿De acuerdo? Y luego también vemos que ha aumentado bastante la autofinanciación, ha pasado de un 6% a un 26%. ¿De acuerdo? Con lo cual, financieramente vemos que la empresa ha reducido su deuda a corto plazo, en el sentido de que el peso que tiene el pasivo corriente dentro del pasivo total es mucho menor que antes, ¿de acuerdo? Y ha aumentado su autofinanciación. ¿Por qué? Porque vemos que el peso del patrimonio neto de un año para otro también ha aumentado bastante. ¿De acuerdo? Bien, pues en esto consiste el análisis patrimonial de un balance, en ver cómo ha ido evolucionando el peso de las distintas masas patrimoniales dentro del balance, ¿de acuerdo? Y analizar así la evolución. Bueno, aquí he hecho un análisis del pasivo, vamos a hacer un pequeño análisis del activo. Bien, dentro del activo lo que vemos es que la empresa se ha deshecho de bastante liquidez. En el sentido, ¿qué significa esto de que se ha deshecho de bastante liquidez? Pues que el disponible, que es el dinero más líquido, pues ha bajado bastante. Es decir, antes tenía mucho dinero en bancos y cajas y ahora ya, bueno, si queréis más que liquidez, se ha deshecho de bastante efectivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lo habrá utilizado para algo, seguramente para reducir la deuda a corto plazo. Su disponible ha bajado bastante, ¿de acuerdo? Y vemos que aunque hay bastante equilibrio en el resto, lo que se puede ver claramente es que del año N al año N menos, perdón, del año N-1 al año N, la empresa ha llevado a cabo inversiones en inmovilizado. ¿Por qué sé que ha llevado a cabo inversiones en inmovilizado? Porque yo he visto que el peso del activo no corriente ha aumentado en un 7%. Esto me indica que seguramente la empresa esté creciendo, aumentando su capacidad productiva, porque ha ido comprando maquinarias o a lo mejor ha ido comprando locales. Es decir, ha estado invirtiendo en cosas que le van a permitir incrementar su capacidad productiva, que son las cosas de inmovilizado. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar el análisis también se suele hacer una cosa, que es una representación gráfica del balance. Vamos a ver representación gráfica del balance. Vamos a poner aquí primero el del año N-1 y para representar gráficamente el balance lo que se hace es un cuadrito. Ya hemos calculado los porcentajes anteriormente, ¿de acuerdo? Pues hacemos aquí un cuadrito. Este cuadro va a representar un balance, un esquema de un balance, ¿de acuerdo? Y dividimos el balance en dos partes. Esta de aquí sería para el activo y esta de aquí sería para el patrimonio neto y pasivo. Entonces vamos a poner cómo se compone, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, un 60% aproximadamente era activo no corriente. Pues un 60% es un poquito más de la mitad, vamos a ponerlo por aquí. Activo no corriente, aproximadamente un 60%. Y lo demás es activo corriente. ¿De acuerdo? Dentro del activo corriente, un 14%, si os acordáis, tengo aquí la cifra, un 14% era existencias. Bueno, pues un 14%, muy poquito, un poquito por aquí, existencias. ¿De acuerdo? Y un 54%
casi la mitad es realizable. Un poquito menos quizá, por ahí. Y después el 31%, perdón, no voy a poner 31, el resto es disponible. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un esquema del balance teniendo en cuenta los porcentajes que hemos puesto antes y vamos tomando pues unas proporciones más o menos aproximadas. Entonces decíamos, el activo no corriente 60%, bueno, pues un poquito más de la mitad del hueco que he dejado para el activo. Existencias, bueno, y todo lo demás, activo corriente. Existencias, un 14% del activo corriente. Realizable, un 50%, un 54% del activo corriente. Y disponible, un 31% del activo corriente. ¿Veis? Entonces, básicamente es eso. Básicamente es ir haciendo un esquemita del balance con los porcentajes que hemos calculado antes. Y ahora hacemos lo mismo, pero con el pasivo. El pasivo del año N-1 era más de la mitad, vamos a ponerlo por aquí, pasivo corriente. ¿De acuerdo? Luego, un 37%, vamos a ponerlo por aquí, 37%, pasivo no corriente. Y un 6% patrimonio neto. Y esta es la composición de la estructura financiera del año N-1. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el año N. En el año N, volvemos a coger por aquí, hacemos un esquemita del balance, lo dividimos en dos partes, cogemos y ahora decimos, vamos a ver, el activo, ¿cómo se componía? Voy a fijarme en el activo que había calculado antes y decíamos un 67%, era activo no corriente. Bueno, pues por aquí, activo no corriente. ¿De acuerdo? Y ahora, más de la mitad, o sea, un 28%, perdón, un 28, un 27, 29% existencias. Vamos a ponerlo por aquí. Existencias. Y luego prácticamente todo lo demás era realizable. Un 66%, si os acordáis de los porcentajes. Y casi una parte imperceptible, que son 4, es disponible. ¿De acuerdo? Esta es la estructura del activo de la empresa en el año N. ¿De acuerdo? Ya digo, con los porcentajes calculados. Y ahora hacemos lo mismo con el pasivo. 36%. Pasivo no corriente. Perdón, pasivo corriente, 36%. ¿De acuerdo? Porcentaje calculado antes. 38%. Un poquito más. Espérate un momentito, vamos a ver. 38%, vamos por aquí arriba. 38%. Pasivo no corriente. Y patrimonio neto, el 26%. Más o menos. Esto se me iría un poquito más arriba, quizá. Bueno, esto ya digo, las proporciones, pues bueno, hay que hacerlas un poquito mejor, pero bueno. Más o menos es una tercera parte cada una de ellas, ¿de acuerdo? Lo importante aquí, un momentito, lo importante aquí es que calculemos bien los porcentajes. Luego la representación gráfica, bueno, pues hacerlo lo más aproximada posible, pero lo importante es que sepamos calcular los porcentajes y bueno, analizarlo un poquito, ¿vale? Ya digo, aquí lo que se ha visto claramente calculando los porcentajes es que lo más llamativo de todo es lo que ha pasado en el pasivo. En el pasivo lo que ha pasado claramente es el cambio de financiación, ¿de acuerdo? Una reducción bastante importante del pasivo no corriente, perdón, del pasivo corriente y un aumento bastante importante del peso del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, este tipo de análisis patrimoniales no suele entrar en selectividad, vamos, de hecho no entra en selectividad. Sí que me pueden pedir que haga una representación gráfica del balance, pero bueno, eso es relativamente sencillo. Lo que sí va a entrar, y es muy importante, son los vídeos siguientes que vamos a ver, que es el análisis financiero. ¿De acuerdo? Ya digo, análisis patrimonial que hemos hecho aquí, análisis patrimonial, lo que me permite
analizar, ¿de acuerdo? O me da una información acerca de la composición del patrimonio, de cómo se compone el patrimonio, o de qué está compuesto el patrimonio y cuáles son las partidas con más peso dentro de ese patrimonio, ¿de acuerdo? Y el análisis financiero, que es lo que vamos a ver después, me va a indicar la capacidad que tiene la empresa para responder a sus deudas, ¿de acuerdo? Eso sí que es bastante importante. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.